Vamos a meternos de lleno en una de las mayores paradojas de la historia militar. ¿Cómo es posible que la maquinaria de guerra que puso a toda Europa de rodillas, la que parecía absolutamente invencible, estuviera en realidad, desde casi el principio, caminando hacia un colapso total? Bueno, pues esa es la historia que vamos a desgranar hoy. Y aquí está la pregunta del millón, ¿verdad? Alemania conquista prácticamente todo el continente y sin embargo pierde la guerra. ¿Cómo se explica eso? Pues para entenderlo vamos a hacer una cosa. En lugar de seguir la historia de principio a fin, vamos a empezar por el final, por la derrota. Y desde ahí vamos a tirar del hilo hacia atrás para ver las grietas, los fallos fundamentales que hicieron que su caída fuera, como veremos, casi inevitable. Y es que, para que nos hagamos una idea de lo brutal que fue su avance, solo hay que echar un vistazo a esta cronología. La famosa Blitzkrieg, la guerra relámpago, fue un auténtico rodillo. En poquísimos años, la Wehrmacht parecía una fuerza de la naturaleza, imparable, y sometió a casi toda Europa. Visto así, la derrota parece imposible. Vale, pues vamos con el primer fallo clave, y es uno que de verdad te deja pensando: la economía. Porque, y esto puede sonar increíble, en los primeros años cruciales de la guerra, Alemania no tenía una economía de guerra de verdad. No la tenía. Y la prueba está aquí. Fijaos en los impuestos. Mientras el Reino Unido subía los tipos impositivos para financiar la guerra, Alemania los mantenía bajísimos. ¿Por qué? Pues porque Hitler estaba obsesionado con que no le pasara lo mismo que al zar en Rusia durante la Primera Guerra Mundial. Temía una revolución en casa. Así que tomó la decisión de no cargar el peso de la guerra sobre su gente. Una decisión que a la larga le costaría carísimo. Y claro, esta política se tradujo en unas cifras de producción que hoy parecen de chiste. Mirad este dato. En todo 1941, un año clave, Alemania fabricó solo 2.900 tanques. ¡2.900! Mientras las fábricas soviéticas al otro lado del frente echaban humo produciendo sin parar. La producción alemana no se puso las pilas de verdad hasta 1944, pero para entonces ya era demasiado tarde. Pero bueno, la economía era solo una parte del rompecabezas. Este error de cálculo inicial se vio agravado, y mucho, por el segundo gran fallo: la pura sobreextensión estratégica. Dicho de forma sencilla, Alemania abrió demasiados frentes a la vez, se metió en demasiados líos. Y esta lista lo deja clarísimo. Es una auténtica locura. Tenían divisiones luchando en el frío extremo del invierno ruso, en el calor asfixiante del desierto de África, en medio del Atlántico con los submarinos, y encima tenían que controlar miles y miles de kilómetros de territorio ocupado lleno de partisanos. Era sencillamente inabarcable. Y por si tener 6 frentes abiertos fuera poco, este problema se hizo todavía más grande por culpa, irónicamente, de sus propios aliados. Italia, por ejemplo, fue un auténtico quebradero de cabeza. Su desastrosa invasión de Grecia obligó a los alemanes a intervenir, a desviar tropas y recursos vitales que no les sobraban precisamente. Y atención, porque ese desvío para rescatar a Mussolini en Grecia no fue un simple contratiempo. No. Fue un error catastrófico. ¿Por qué? Porque ese retraso de varias semanas fue justo lo que necesitó el invierno ruso para llegar. La invasión de la Unión Soviética se pospuso, y eso empujó a las tropas alemanas a enfrentarse al general Invierno, un enemigo contra el que no podían luchar. Un revés fatal. Ahora bien, puedes tener la mejor estrategia del mundo y los mejores soldados, pero sin recursos no vas a ninguna parte. Y esto nos lleva al tercer factor, que fue probablemente el verdadero talón de Aquiles de Alemania, la logística, y en concreto la falta de una cosa: petróleo. Este gráfico es que lo dice todo. Es el momento eureka de este análisis. Mirad la diferencia. Es abismal. Toda la impresionante maquinaria de guerra alemana, sus Panzers, sus aviones, funcionaba con una gota de combustible en comparación con sus enemigos. Para que nos hagamos una idea, Estados Unidos producía en 10 días lo que Alemania en todo un año. Así, simplemente no se puede ganar una guerra de desgaste. Y esa desesperación por conseguir petróleo es lo que explica la ofensiva de 1942. Fue una apuesta a todo o nada para llegar a los campos petrolíferos del Cáucaso. Una apuesta que, como sabemos, terminó en el desastre absoluto de Stalingrado y que en la práctica sentenció la guerra en el frente oriental. Y llegamos al último punto, que es quizás el más irónico de todos: cómo la propia ideología nazi, el núcleo de su proyecto, se convirtió en un arma que se dispararon en su propio pie, un lastre estratégico brutal. Mirad, cuando Alemania invadió la Unión Soviética, se encontró con algo que no esperaba. En sitios como Ucrania, la gente estaba tan harta de la tiranía de Stalin que, al principio, muchos vieron a los alemanes no como invasores, sino casi como liberadores. Tenían una oportunidad de oro para ganarse a la población. ¿Pero qué hicieron? En lugar de aprovecharlo, aplicaron su ideología racial de la forma más brutal. Su política era la de ni una boca innecesaria que alimentar.
Y con esa brutalidad convirtieron a esos potenciales aliados en sus peores enemigos. Provocaron un movimiento de partisanos gigantesco detrás de sus propias líneas, obligándoles a desviar miles de soldados que necesitaban urgentemente en el frente. Así que si juntamos todas estas piezas, lo que tenemos es una imagen muy clara de por qué esa maquinaria de guerra, aparentemente perfecta, estaba condenada al fracaso. Aquí lo tenemos, el manual de cómo perder una guerra. No fue una sola cosa, fue una cascada de errores fatales, una economía que no estaba preparada, que a su vez no podía sostener una estrategia de luchar en 6 frentes a la vez. A eso le sumamos la falta crítica de petróleo que paralizaba sus tanques, y para rematar, una ideología que les hizo crear enemigos donde podrían haber encontrado amigos. Un fallo alimentaba el siguiente, creando una situación que ni el mejor ejército del mundo podría haber superado. Y todo esto, claro, nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Visto lo visto, con todos estos fallos estructurales, ¿tuvo Alemania alguna posibilidad real de ganar? O planteado de otra forma, si solo uno de estos factores hubiera sido diferente, ¿habría cambiado por completo la historia del siglo XX? Una pregunta, desde luego, que da para pensar.